Gloria a Dios, nuestro Dios es poderoso y su poder está vigente en el día de hoy. Les voy a invitar a que busquen en sus Biblias el Evangelio según Marcos, capítulo 1, y vamos a estar leyendo de los versículos 21 al 28. Emma, posiblemente me vas a tener que ayudar porque no tengo... Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28. Antes de eso, quiero que escuchen el versículo 15, porque este versículo continúa dándonos un poco de trasfondo a lo que está ocurriendo en este momento de que el autor está escribiendo este evangelio para hoy y el próximo domingo principalmente. Marcos capítulo 1, versículo 15 dice: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas de noticias. Versículo 21 dice: entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente estaba asombrada de su enseñanza, porque la impartía como quien tenía autoridad y como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un demonio, por un espíritu maligno, gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, le respondió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad, da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Señor, esta es tu palabra, que nos recuerda quién tú eres y cuánto es tu poder. Ayúdanos mientras nos acercamos a ella, a que nuestro corazón esté dispuesto a recibirla. Nuestra mente sea una mente clara, limpia de toda distracción que pueda impedir que tu mensaje en esta mañana llegue con claridad y con tu autoridad a nuestras vidas. Háblanos. Ayúdanos a todos a recibirla, a conocerte, a asombrarnos como se asombraban estas personas cuando tú enseñabas. Y que sobre todas las cosas podamos entender que sobre todo estás tú, nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Quiero saludar a todas aquellas personas que nos están visitando por primera, segunda o tercera vez, que están acercándose a nuestra iglesia. Bienvenidos a la Catedral de la Esperanza. Usualmente hace más fresquito. Usualmente no es así. Algo pasó con el aire acondicionado hoy. Estamos como iglesia recorriendo el Evangelio de Marcos. Hemos estado en este primer capítulo ya varias semanas conociendo a Jesús. Conociendo a Jesús como Juan Marcos lo presenta en el primer evangelio que se escribe y que se da a conocer en la historia de la iglesia, según van conociendo la vida de este hombre que cambió la historia de toda la humanidad. Cuando Marcos comienza a hablar de quién es Jesús, ese versículo del capítulo 15 es importante porque nos recuerda que Jesús vino con una misión, y es traer un gusto, un poquito del reino de Dios allá en los cielos a la tierra, para que todos pudiéramos ver, anticipar y tal vez gustar un poco de cómo sería nuestra vida allá en la eternidad. Y esta iniciación del reino de Dios aquí en la tierra, en la vida de Jesús, viene con unas demostraciones de quién es Él. Y hoy vamos a estar hablando sobre el poderío de Jesús, principalmente Jesús poderoso sobre los espíritus. El pasaje que estamos estudiando, lo primero que nos recuerda o que nos enseña es que cuando Jesús está luego de su bautismo, luego de la tentación de Jesús que está en el desierto,
Jesús con los discípulos que acaba de llamar, que vimos la semana pasada en el llamamiento de ellos, se mueve hacia la ciudad de Capernaum, que ustedes pueden ver ahí en pantalla. Es una ciudad costera frente al mar de Galilea y algunos comentaristas dicen que se convierte casi como el centro de ministerio de Jesús, porque es el lugar donde pasa más tiempo ministrando y pasa mucho tiempo allí haciendo muchos milagros. Lo que no ocurre en Nazaret, pues ocurre acá en esta ciudad. Y cuando Jesús llega a la ciudad, lo primero que hace es que se acerca a la sinagoga allí en Capernaum. Lo que ustedes están viendo en pantalla es una imagen de lo que puede ser una vista de lo que era una sinagoga, cómo se construía. Era un salón de enseñanza de la ley, que para esto que se usaba los sábados, pero durante la semana la sinagoga era el lugar donde se administraban algunas cosas de casos legales, de corte. Era una escuela donde se enseñaba a los chicos a conocer la ley, se les instruía, pero los sábados era el lugar cuando las personas de la ciudad se acercaban a escuchar la palabra de Dios según el Antiguo Testamento. Es importante para nosotros recordar que en esos tiempos pues las personas no tenían las Biblias como nosotros y cantaban con ellas para arriba y para abajo. No existían los iPhones ni los Androides, por si acaso. Para los más jóvenes que han crecido con ellos en la mano, en este tiempo pues nadie tenía la Biblia en su casa. Tenían que ir a la sinagoga a escuchar lo que los maestros de la ley enseñaban. Y allí Jesús comienza a enseñar como un maestro invitado. Ahí tienen las ruinas de lo que es la sinagoga en Capernaum, que ustedes pueden ver hoy, reconstruidas en el IV siglo. Debajo de esa estructura se encontró la sinagoga que se habla en este pasaje original de Capernaum según fue construida. Cuando Jesús está enseñando, nosotros tenemos que recordar que Jesús enseña muy diferente a lo que tal vez nosotros estamos acostumbrados a enseñar, y principalmente muy distinto a lo que las personas que están escuchando la enseñanza de la ley en ese momento también están acostumbrados a escuchar. Y lo que ocurre es que Jesús comienza a enseñar la palabra de Dios según escrita en el Antiguo Testamento. Comienza a enseñar la ley. Y las personas comienzan a escuchar a este hombre que está enseñando de una manera distinta, y el pasaje nos recuerda en este versículo 22 que ellos se asombran de la capacidad de este hombre de instruir a los demás con la palabra de Dios. Es el asombro de aquel que habla como quien es el autor de la ley y no simplemente como un maestro que ha sido enseñado por otros maestros. Cuando el pasaje nos enseña y nos dice que estas personas se asombran, la palabra literalmente está diciendo que les voló la mente, y ese es el lenguaje moderno de hoy en día. Les voló la mente con la autoridad y la manera en que él estaba enseñando. Y eso no es extraño para nosotros hoy. Porque ellos estaban escuchando siempre a maestros de la ley que cuando enseñaban la ley lo que hacían eran citar los antiguos maestros, los antiguos rabinos u otros escribas de la ley, interpretar lo que ellos escribían y conversar sobre esto. Y a veces era un monólogo bien extenso, mucho más largo que las predicaciones mías aquí en la iglesia, muchísimo más largo. Así que denle gracias a Dios que estamos en este tiempo. Ellos hablaban citando a los rabinos, pero Jesús hablaba como el autor de la ley, quien la dominaba, quien la conocía profundamente. Estos maestros mostraban conocimiento de la escuela, de la academia. Jesús hablaba y enseñaba la ley con el amor y la pasión que lo distingue no solamente en este momento, sino también en el resto de su vida ministerial. Si usted me pidiera a mí que yo lo tradujera de alguna manera diferente, es que los rabinos, los maestros de la ley hablaban a la mente, Jesús les hablaba al corazón. Jesús, contrario a los maestros que enseñaban doctrinas de ellos, Jesús enseñaba la palabra de verdad con la autoridad que solamente proviene del cielo. Y un ejemplo de eso posiblemente lo encontramos en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. No lo vamos a leer, pero simplemente recuerden cómo Jesús está enseñando o predicando ese mensaje allí en el llano o en el monte, diciendo, ustedes han oído, ¿y qué dice Jesús después?
pero yo les digo. Ustedes han oído, pero yo les digo. Ustedes han oído, pero yo les digo. Jesús enseñando con la autoridad del cielo, con el poder del Espíritu Santo, como solamente Él podía enseñar en ese momento. ¿Cuál era el resultado de ese tipo de enseñanza? Asombro. ¡Wow! Este habla como que sabe lo que está diciendo. Este habla con mucha autoridad. Seguramente porque ellos se sentían confrontados con la realidad de lo que la ley exponía de sus corazones. Y ellos decían, eso yo no lo había escuchado así antes. Este que no fue a ninguna escuela, que no es un maestro certificado, ¿cómo es que este hombre puede enseñar la palabra de esta manera? Porque así era Dios. Jesús tiene autoridad sobre todo. Y allí en medio de la enseñanza, allí en medio de estar enseñando la verdad de la palabra según Él la inspiró a través del Espíritu Santo para que fuese escrita, allí está este hombre escuchando a Jesús enseñar. Seguramente como lo había hecho todos los sábados por un tiempo indefinido, porque era la costumbre normal de ir los sábados a escuchar la enseñanza de la ley. Pero el día que Jesús enseñó, algo escandaloso ocurrió. Dice la Escritura que este hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cuando nos acercamos a pasajes como este, posiblemente muchos de los que estamos aquí en el día de hoy, pues nos sentimos un poquito medio incómodos o nerviosos cuando hablamos de lo que son las posesiones demoníacas, de lo que es el mundo espiritual. Y si este pasaje tal vez lo que nos invita principalmente sobre todas las cosas es a que todos seamos recordados que ese mundo espiritual sí existe. Lo primero, el Evangelio de Juan nos recuerda que al enemigo, a Satanás, se le conoce como el príncipe de este mundo. Segunda de Corintios capítulo 4 también nos recuerda que el príncipe de este mundo, el diablo o el enemigo de Satanás, ha cegado el entendimiento de todas aquellas personas que se pierden. Entiéndase, aquellos que han conocido a Cristo, sus ojos han sido abiertos y han visto la luz. Y de momento pueden entender su condición de pecadores, de gente desobediente que vive lejos de Dios y reconocer quién es Dios que está en los cielos y poder decidir a favor de Dios en respuesta de eso. El príncipe de este mundo, aunque nosotros sabemos que está derrotado por la obra de Jesús en la cruz, todavía está como rabioso, peleando por destruir. Efesios capítulo 6 nos recuerda a todos los creyentes, a las personas que hayan conocido a Jesús, que se pongan la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas de ¿quién? Los esquemas, porque Él sigue tratando de destruir, de engañar, de apartarte, de alejarte de lo que Dios quiere hacer contigo. Porque nuestra lucha, dice el apóstol Pablo, no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Hace falta ayuda para pelear contra eso, ¿verdad? Muchos de nosotros vivimos nuestra vida como si esto no fuera una realidad, como si esto no estuviera pasando. Y el testimonio bíblico, especialmente en el Nuevo Testamento, es todo lo contrario. Es que cuando Jesús se anuncia, llega, comienza a ministrar, todo lo contrario ocurre. Se despiertan el temor de esos mismos demonios y comienzan a haber liberaciones masivas posiblemente en este tiempo. El apóstol Pedro también dice en su carta,
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y qué nos dice? Huyan con miedo. No. Resistidlo. Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nosotros no somos los únicos que estamos sufriendo esto. Yo estoy viendo las citas aquí, yo no sé si están viendo allá. ¿Estoy bien? Ok, muy bien, fantástico. Espero que estén apuntando porque no podemos ir para atrás. La pregunta que nos debemos hacer entonces, ¿por qué el enemigo quiere matar y destruir todo lo que Dios ha hecho? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué tanta furia? ¿Por qué constantemente, si Él sabe que está derrotado, por qué Él quiere seguir matando, engañando, destruyendo? Y si usted piensa que no lo está haciendo, amado mío, mire las noticias. Mire lo que está pasando en el mundo. Mire lo que está pasando en Puerto Rico. O sea, no hay que buscar muy lejos para saber que las artimañas en ciertos lugares están funcionando. Que hay gente que está siendo engañada radicalmente y están destruyendo la imagen de Dios en cada uno de nosotros mediante la mentira, el abuso, la guerra. Sí, Él está rabioso. Sí, Él está destruyendo. Sí, Él está haciendo todo lo posible por alejarte a ti y a mí de Dios. ¿Por qué lo está haciendo? Yo creo que es porque Él sabe que para Él ya no hay esperanza y no hay salvación. Para Él no hay perdón de pecados. Para Él no hay oportunidad de ser redimidos. Para Él no hay otra oportunidad, pero para ti sí la hay. Para ti sí la hay. Y Él hace todo lo posible en sus manos y en su poder por alejarte de Dios. Para que tú vivas en la mentira, para que tú vivas engañado. Él quiere alejarte de Dios. Este enemigo de nuestras almas, el Satanás, está como león rugiente. Primera de Timoteo capítulo 4, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando que espíritus engañadores, doctrinas de demonios, doctrinas de hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada. ¿Por quién? Por Satanás, por el enemigo, que quiere destruir tu vida y lo hace a través de la mala influencia, de la mentira. Y en el caso de este hombre que vemos aquí en el Evangelio de Marcos, de la posesión. ¿Qué es la posesión? Es la condición en que un ser distinto y maligno, entiéndase, un espíritu inmundo, ajeno a la persona que ha sido poseída, ha tomado control de esa persona. Y en el Nuevo Testamento vemos varias ocurrencias de eso. ¿Qué ocurre cuando una persona está poseída por un demonio? Yo les voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Yo no voy a decir lo que yo no sé, ni me voy a inventar lo que muchas veces uno escucha a personas y tienen doctorados en demoniología. Yo no lo tengo, pero la Biblia dice en el Evangelio de Marcos capítulo 9 que una persona que fue poseída por el demonio se exaltaba y a punto se desmayó, que casi cayó como muerto. También dice que intentó autodestruirse, que se tiró al fuego tratando de matarse. Marcos capítulo 5, que lo vamos a ver en unas semanas, habla de esta persona que tiene una fuerza sobrehumana que no puede ser detenida con el gadareno allí que vivía en el cementerio. El mismo capítulo 5 dice que estas personas en ocasiones demuestran disociaciones de personalidad. En el caso del hombre que estamos viendo hoy, puede identificar quién es Jesús a pesar de que el resto de las personas todavía no sabía quién era Jesús. Y eso es importante. Algunos endemoniados están ciegos,
Cuando Jesús los sana o los expulsa el demonio, recobran la vista. Otros estaban paralíticos, otros convulsaban, o algunos estaban enfermos, otros mostraban comportamientos extrañísimos. En fin, la vida de estas personas cambia radicalmente para lo peor. Nunca, nunca, nunca para la mejor. Y esta persona que encontramos en Marcos capítulo 1 está allí en la sinagoga, en el lugar donde se enseña la ley de Dios. Y yo no sé ustedes, pero de momento ustedes, ¿no? Anoche estábamos conversando con Daisa Israel y Daisa me dijo, yo le compartí un poco de lo que íbamos a hablar hoy. Ella me dijo, lo interesante es que estaba en la sinagoga, donde se enseña la palabra de Dios. Y seguramente estaba semana tras semana, tras semana, tras semana, tras semana, tras semana. Y nadie sabía. Nadie se había dado cuenta de lo que estaba ocurriendo ahí. No se miren, por favor. No lo busquen, no traten de identificarlo. Para mí tal vez es importante recordar que el demonio sabía quién era Jesús. Sabía quién era Jesús. Santiago, ¿tú crees que hay un solo Dios? ¿Cuántos creen en Dios? La mayoría de las personas en Puerto Rico, más del 90% van a decir que hay un Dios por lo menos, no necesariamente el Dios que nosotros creemos. Magnífico, dice la Escritura. Los demonios también creen. Y como tiemblan. Imagínense nuestro nivel de arrogancia, orgullo, que mientras los demonios tiemblan, nosotros nos quedamos, sí, yo creo en Dios, no, eso no afecta a mi vida, eso no impide que yo tenga que vivir de una manera distinta. Lo que tal vez nos recuerda a todos nosotros que creer no es suficiente para ser salvos. Lo repito, creer no es suficiente para ser salvos. Porque otra vez, Marcos 1:15 nos recuerda, nos dice, crean las buenas noticias y arrepiéntanse. Tiene que haber un cambio de dirección en nuestra vida, tiene que haber un reconocimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Tiene que haber un rendimiento de nuestra voluntad para entonces poder decir, yo muero, tú vives. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo. ¿Quién? ¿En dónde? En mí. Tiene que haber un doblegar de nuestros brazos y decir, yo sé quién yo soy. Yo sé quién tú eres. Y si yo interpreto eso correctamente, mi respuesta será, yo te necesito. No puedo vivir sin ti. Crean y arrepiéntanse. Amado mío, creer no es suficiente. Somos salvos por la fe que está acompañada de nuestro arrepentimiento, de reconocer que no andamos por el camino correcto y tenemos que rendir nuestras vidas a Él, porque los demonios también creen quién es Dios. Lo conocen mejor que tú y que yo, porque fue Dios mismo quien los expulsó de la eternidad. Este demonio reconoce quién es Él y lo llama el Santo de Dios. Para nosotros es simplemente un título. Para los judíos que están allí en la sinagoga, el Santo de Israel es una palabra con mucho peso. Está hablando de lo que el profeta Isaías mencionó en muchísimas ocasiones, hablando de que esta es nuestra esperanza, este es nuestro prometido, este es nuestro Salvador. Y aquí está este hombre poseído por un demonio diciendo, tú eres el Hijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo de Dios. Y si nosotros nos damos cuenta, según ustedes avancemos y veamos otras ocasiones en el Evangelio de Marcos, estas son declaraciones de demonios hacia Jesús. El Santo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo. ¿Lo conocen?
Sí. ¿Creen en Él? Claro que lo ven. Claro que saben quién es Él. Por eso es que nosotros tenemos que recordar que no es simplemente, no es tan fácil. Hay un mundo espiritual allá, aquí, que está en función, que está haciendo lo que ellos tengan que hacer para que tú vivas lejos de Dios. Ese demonio, escuchando la autoridad con que Dios está enseñando, Jesús está enseñando, escuchando, confrontado con la realidad de quién es Él, lo primero que le ha dicho, que le dice es: has venido para destruirnos. Has venido para destruirnos. Ha llegado el tiempo. Porque por mucho tiempo ellos han tal vez funcionado con toda libertad allí, aquí en la tierra. Y como les dije, ellos saben lo que viene. Ellos saben lo que les espera. Cuando se presenta el Mesías, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando se presenta el Mesías, la autoridad divina se ha presentado delante de ellos. Cuando se presenta el Mesías, ellos se dan cuenta que es más rápido de lo que pensábamos. Y allí está este hombre, este demonio respondiendo a Jesús: ¿por qué te metes aquí? Tú has venido a destruirnos a nosotros. Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios, Santo de Dios. Y Jesús entonces entró en un proceso, en una ceremonia bien complicada, bien larga para sacar un demonio, ¿verdad? Eso es lo que dice la Escritura. Jesús tuvo que hacer un montón de cosas y procesos para sacar al demonio, ¿verdad? No, porque Jesús es poderoso sobre los espíritus. Calla y sal. Más nada. Más nada. Algunos de ustedes recuerdan al pastor Iván Martí. Iván Martí creció en la Alianza Cristiana y Misionera de Arecibo. Y allí en esa iglesia había un pastor, se llamaba de apellido López. Yo nunca lo conocí personalmente, pero era un hombre de Dios, él y su esposa. De esa iglesia salieron un montón de pastores de la Alianza actualmente en Puerto Rico. Y Iván me contó que una vez estaban los jóvenes orando por una persona que estaba poseída por un espíritu inmundo. Y ellos estaban un viernes en la noche orando, y esos jóvenes estaban allí y orando, y parece que estaban peleando contra el espíritu y no podían, así que, ¿qué hicieron? Vamos para llevárselo al pastor, porque el pastor vivía cerca o al frente de la iglesia. Así que llevan al joven a la casa del pastor y le cuentan lo que está ocurriendo. Y el pastor le dice: sal. Y salió. Se acabó el problema. Yo quedé impresionado por la historia cuando la escuché por primera vez. Y de momento hay una tendencia, hay una posibilidad que nosotros nos sentimos que nosotros no podemos hacer esto. Somos incapaces. Pero es que se nos olvida que el poder que estaba en Cristo está en nosotros. Se llama Espíritu Santo y mora en el corazón, en la vida de cada uno de nosotros. Pero a los discípulos le pasó lo mismo que les pasó a Dios, a los discípulos de Jesús le pasó lo mismo que le pasó a los discípulos de López en Arecibo. Lo mencioné hace unas semanas atrás, le traen al niño enfermo y le dicen a Jesús: tus discípulos no han podido. Y Jesús no lo sana. Jesús saca a un demonio también. ¿Por qué? Y le dice Jesús: para esto hace falta ayuno y oración. Hay algo aquí de reconocer dónde nosotros estamos y reconocer otra vez quién es Dios en nuestra vida.
Jesús, con 2 frases, 2 oraciones, expulsó el demonio. Y el espíritu sacudió al hombre y salió. Y otra vez comienza entonces el asombro de la gente, de aquellos que están escuchando. Una enseñanza nueva, porque lo enseña con autoridad del cielo. No solamente la manera que enseña, es lo que Él puede hacer, que hasta los espíritus malignos le obedecen. Sí, ese es mi Jesús, el que tiene el poder para hacer eso, el poder para liberar, el poder para sacar, el poder para sanar. Ese es nuestro Señor. Ellos se asombraron. Ellos se asombraron. Termina este pasaje diciendo que la fama de Jesús se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Y a mí me asombra porque ocurre aquí lo que ocurre muchas veces en nuestras vidas. Vemos momentos como estos y queremos ir a ver dónde es que Jesús te está moviendo. Hace unos años, yo estaba trabajando aquí ya, yo creo, en la iglesia. Había una iglesia por aquí, por el área, que las paredes estaban sudando aceite supuestamente, y no voy a decir más nada porque no quiero. Y yo recuerdo personas que fueron a ver, a tocar. Y estos son los diamantes que salen, y son las manifestaciones. Amados míos, ustedes no me van a creer, pueden estar en desacuerdo conmigo. Engaño, mentira, artimañas del enemigo para distraernos. Así creció la fama de esta gente en Galilea. La gente se acercaba no porque Jesús era quien decía que era porque Jesús puede darme lo que yo necesito. Y de momento se nos olvida y pensamos y nos acercamos a Jesús queriendo usarlo para que provea lo que necesitamos, y se nos olvida que la convicción real es que yo no vengo a Dios para que Jesús me dé lo que necesito. Es que yo vengo a Él para que Él me conceda lo que Él entiende hace falta en mi vida. Y comienza este anuncio, esta fama de Jesús, donde la gente comienza a traerle los enfermos y los endemoniados. Fíjense, como dato curioso, ya ellos, tal vez algunos podían identificar la diferencia entre un enfermo y un endemoniado. Jesús tiene el poder sobre los espíritus, porque Jesús es el creador de todo, Dios es el creador de todo lo que existe en el universo. Nada ni nadie puede contra Él. No importa lo que tú estés enfrentando, la opresión que tú puedes estar sintiendo, Dios tiene el poder para librarte. Una última pregunta, porque yo sé que el tema puede traer dudas, incomodidad, temores en algunas personas. ¿Puede un cristiano ser poseído por un demonio? La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque en el momento en que nosotros le decimos que sí al Señor, dice la Escritura en Efesios que el Espíritu Santo pone un sello de propiedad sobre nuestra vida. No dice Made in China, dice ciudadano del cielo, comprado con mi sangre, redimido por Cristo. Este tiene dueño y aquí tú no puedes entrar. Dice la Escritura que nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo, somos templo de Dios. Y en esta casa, Satanás no tiene espacio ni lugar. ¿Pueden decir gracias y amén? ¿Pueden vivir en la seguridad y en la libertad que eso provee? Sobre todas las cosas, vivamos ante la realidad que Dios, Jesús, tiene el poder sobre todo, incluyendo
los espíritus malignos. Si alguna vez en tu vida tú te enfrentas a una realidad como esta, la que ocurre en este lugar, no tengas miedo. ¿Te sientes incapaz? Tal vez. Pero lo único que tienes que hacer es clamar al Padre que libere por los méritos de Cristo. Segundo, vive como una persona de luz. Vive como una persona que le ha entregado su vida al Señor. No seas partícipe del mundo de las mentiras, del engaño, de la falta de integridad, porque ese mundo lo domina, ¿sabes quién? Satanás. No vivas ahí. Vive íntegramente. Di la verdad aunque te cueste. Porque ese es el reino de Dios. Y eso es lo que nosotros hemos sido llamados a hacer. Jesús, poderoso sobre los espíritus. El domingo que viene vamos a estar hablando sobre poderoso sobre la enfermedad y la sanidad. Y vamos a orar por los enfermos también el próximo domingo. Vamos a orar por eso, porque creemos que Jesucristo es nuestro sanador. La pasada semana recordamos que Jesucristo es poderoso sobre nuestros pecados y victorioso sobre la muerte, porque ese es nuestro Señor y Salvador. Y como iglesia, eso es lo que vamos a hacer ahora. Y mientras el pastor Jonathan Martínez y Marí se acercan para dirigirnos en el tiempo de la cena del Señor, yo les voy a invitar a todos ustedes a inclinar sus rostros. Inclinar sus rostros. Y tener un momento de intercesión. Porque tal vez tú has sentido la opresión del enemigo. Tú estás tal vez viviendo la encrucijada que tú no entiendes qué es lo que está ocurriendo. Y sí, tal vez te están acechando porque te quieren destruir, te quieren hacer daño, te quieren alejar. Pero yo quiero recordarte que Jesús es poderoso sobre ese el que te está haciendo daño. Y en el nombre de Jesús, tú tienes el poder para echarlo fuera. Porque Jesús es el poderoso, no eres tú. Señor, como iglesia nos presentamos delante de ti, reconociendo, Dios, que este mundo, Dios, está viviendo lejos de ti. Con tan solo ver las noticias, las muertes, los abusos, cómo se destruye la niñez por la perversión sexual, cómo se matan los jóvenes por la ambición, cómo destruimos la conciencia de la juventud con la música, cómo vivimos lejos de ti. Nos engañamos nosotros mismos pensando que no estamos influenciados por las artimañas del enemigo, por las mentiras que se enseñan en algunos lugares donde se predica tu palabra. Señor, ayúdanos a ver con claridad. Ayúdanos, Dios, a ir a tu palabra para definir lo que es la verdad. Y no definirlo en nosotros mismos, ni ceder ante la presión del mundo y la cultura que quieren que lo hagamos a nuestra propia manera y cada cual escogiendo su camino y definiendo lo que es bueno, y eso lo que lleva es a la destrucción, y otra vez es el engaño más poderoso de Satanás. Decir que lo estamos haciendo bien. No hay uno bueno, ni uno, dice tu palabra. Ayúdanos, Dios, a creer que tú tienes el poder. Ayúdanos, Dios, a entender que esto es una guerra espiritual, que no se pelea viniendo los domingos a la iglesia, porque este hombre iba todos los sábados a la sinagoga. Es una vida dedicada a la búsqueda profunda tuya, a la oración y al ayuno,
a las disciplinas espirituales, al conocimiento de quién tú eres, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser parte de ese ejército que pelea la buena batalla, la que nadie ve, pero sí está ocurriendo en el mundo espiritual. Y ahora, Dios, que nos acercamos a la cena, ayúdanos a recordar también que Satanás y sus secuaces y sus demonios ya fueron derrotados en la cruz del Calvario. Ellos pueden estar peleando ahora, pero su derrota está garantizada. No hay esperanza para ellos, no hay perdón para ellos. Pero gracias, Dios, porque sí lo hay para nosotros. Para todo aquel que cree en Jesucristo, tú le has dado la potestad de ser llamado hijo de Dios. Que podamos creer, que podamos arrepentirnos, que podamos vivir en tu evangelio cada día de nuestras vidas hasta que tú regreses a buscar a tu iglesia en Cristo Jesús. Amén.